Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a este nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que usted sabe, pues conversamos, discutimos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas. Hoy tenemos una mesa de periodistas, nos acompaña nuestro amigo Arturo Rosas. Bienvenido, Arturo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Y Pedro Alfonso García, como siempre. Miguel, Arturo, un gusto estar con ustedes. Hay muchos temas, usted sabe, en este país pasan muchas cosas, en este estado también, pero hay uno que en el caso de Tamaulipas nos parece muy relevante. La semana pasada llegó al Congreso finalmente la iniciativa de reforma judicial para el Poder Judicial de Tamaulipas, es decir, toda la estructura de jueces, magistrados locales de Tamaulipas. Según entiendo, se convirtió Tamaulipas en el primer estado en abordar de manera directa una reforma de este tipo. Esta semana hubo 3 foros en diferentes municipios de la entidad al respecto y muy seguramente pues no pasará mucho tiempo antes de que sea aprobada esta reforma. Arturo, un primer comentario sobre esta iniciativa. Sí, ha llamado la atención que Tamaulipas se instaló como la primera entidad en haber enviado esta reforma al Poder Judicial, que obliga a los legisladores, o obligó a los legisladores a tener que iniciar meteóricamente el análisis de la reforma, haciendo foros. Como tú sabes, y nuestros amigos también, en Tamaulipas se realizaron 3 foros para poder discutir, al menos escuchar las propuestas, porque me parece a mí, a reserva de que profundicemos más adelante, creo que fue la oportunidad de algunos sectores de abogados, de notarios, de académicos, para poder, después de todo, la revolución que vimos que se hizo en los últimos 2 meses a nivel federal sobre la reforma judicial, bueno, me parece que en Tamaulipas se dio la oportunidad de poder escuchar al menos de propuestas, ya no un enfrentamiento tan ríspido como los vimos en los foros nacionales, pero al menos escucharon propuestas que seguramente van a estar siendo consideradas por el legislativo en los próximos días. Que a mí me llama la atención, haciendo el paralelismo con lo que pasó a nivel federal, pues la gran diferencia, creo yo, es la actitud, digamos, de la Suprema Corte en un plan, pues evidentemente contrario a esta reforma, y lo que está pasando en Tamaulipas con el Poder Judicial, que si bien a lo mejor no ha mostrado al 100% su conformidad, tampoco se ha mostrado completamente adverso a esta reforma. Es decir, la actitud del Poder Judicial de Tamaulipas ha sido muy diferente a la de los jueces federales. No sé cómo lo vean. Desde un inicio, el magistrado presidente David Cerda mostró su apertura a que se diera la discusión de la ley. No mostraron, como tú lo mencionas, salvo en algunos puntos, alguna inconformidad directa. Yo creo que también contribuye mucho a la relación que hay entre los poderes aquí en Tamaulipas. Se ha ido sanando, ya no hay tantas controversias, y yo creo que aquí en el estado se va a dar su implementación. Aquí lo preocupante de Tamaulipas, más allá de su implementación, es como va a ser de los primeros, pues puede haber algunos puntos sobre las IES a abordar para que se modifiquen en un futuro. Claro, porque hay que decirlo, la reforma federal a la Constitución le daba la oportunidad en los artículos transitorios a los congresos de los estados de legislar, es decir, digamos, los obliga a homologar la ley para que también los poderes judiciales de los estados sean electos a través del voto, pero les daba la posibilidad de decidir si era en el 2025 o incluso trasladarlo hasta el 2027, pensando en que el 2025 ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, en Tamaulipas se decidió que no, que sea ya inmediatamente, que además sean todos los puestos del Poder Judicial los que se sometan a votación en el 25, en tanto que los del federal son la mitad de los jueces y magistrados los que van a elección. Aquí no, aquí van a ser todos, según algunas cuentas ahí. Todavía no está muy claro porque falta que precisamente el Poder Judicial entregue la lista de las posiciones que tiene. Se estima que son más de 110, una cosa así, entre juzgados, sí, diferentes tipos de juzgados y magistraturas, es decir, son una muy buena cantidad. Es decir, es una elección compleja que se tiene que empezar a preparar ya para que el 1 de junio por primera vez
con que casi 3 millones de tamaulipecos puedan salir a las urnas a votar por los jueces. ¿Cómo ves en lo particular el reto logístico de esta elección, Arturo? Es complejo. Sobre todo porque nos vamos a enfrentar, en todo caso, los órganos electorales, ¿verdad? Y quienes inicien este proceso electoral, que pondría a los aspirantes a estos cargos a partir del mes de abril a iniciar sus campañas por 60 días, para después llegar a las urnas en junio, el primer domingo de junio del 2025. Es complejo, nos enfrentamos a un escenario que quizás por la experiencia que tiene el órgano electoral, seguramente en cada una de las etapas y la calendarización que se vaya a construir, pueden ir avanzando en la organización, pero va a ser en cada etapa un nuevo escenario, porque nadie ha experimentado una elección de jueces, de magistrados. Inédito, sí. Es completamente inédito, y yo creo que ahí se van a ir dando, se van a ir manifestando si no las fallas, al menos sí la falta de observaciones o de aspectos legales que debieron haber quedado en la ley. Nos vamos a encontrar con ese fenómeno también, porque incluso la misma ley ahorita propuesta, la misma reforma propuesta por el Ejecutivo tiene algunas series de vacíos que comenzaron a ser detectados ya y que deben estar seguramente en plena discusión de comisiones. Ahora, por ejemplo, la practicidad. A ver, para elecciones de distrito, ya sea locales o federales, hay una delimitación territorial. ¿Cómo empatarla, por ejemplo, con la delimitación territorial que es judicial? Que no es la misma. La judicial. Exacto. Ese es el primer problema. Otro tema de practicidad. El día de la elección, por ejemplo. ¿Cuántas listas? O sea, la lista de jueces, ¿cuál sería? O sea, y supongo que es el Consejo de la Judicatura quien tendría que entregar esa lista al Congreso del Estado. Que son más de 110 posiciones. Sí, son como 130 y tantos, más o menos, que van a tener que aparecer ahí. ¿Sería boleta? ¿Sería lista? O es sea, una lista. Es una lista. Me parece a mí. Es algo complejo porque a la hora de la votación, cuando son elecciones grandes como las que ya hemos tenido, las últimas de 2021 y 2024, son mega elecciones, a veces tantos puestos de elección popular provocan como que picos de botellas de las urnas, etc. Y sobre todo en un país que el voto no es digital. Se han instalado programas pilotos como el que pasó aquí en la Colonia México, pero no hay un voto digital. O sea, ¿cómo hacer práctico toda esa votación? Sí, es un gran reto, como decías tú, para los organismos electorales, ¿no? Tanto el INE y el IETAM, que ambos lo han señalado así, es decir, están conscientes de que no va a ser fácil. Y otro punto importante a tener en cuenta es, pues lo obvio, que además de difícil logísticamente, pues va a ser costoso, ¿no? Es decir, se necesita presupuesto para esta elección. Sí, se necesita presupuesto, pero también lanzar campañas de orientación a la ciudadanía, porque si recuerdan ustedes, en una elección constitucional donde comenzaron a darse una serie de coaliciones, de candidaturas comunes, de partidos políticos que iban juntos en una elección, pero en otra iban independientes, sueltos, era complejo para la gente. Oye, y si voto por estos tres, sí, vale igual si voto también por los que están en la misma casilla. Hubo muchas complicaciones, y recuerdan ustedes cuando comenzó a darse ese fenómeno electoral en las boletas. Bueno, ahora yo creo que va a ser más difícil. Si así la gente al momento de votar en las urnas todavía tenía, si no dudas, desconocimiento en todo caso. Sí, a ver, sí. ¿qué va a pasar si voto así? Imagínate que en una elección de magistrados, de jueces, hablando todavía en el terreno, en lo local, donde no todos, sobre todo los jueces y juezas y jueces menores, no tienen ese perfil político como lo puede tener, por ejemplo, el magistrado presidente del Poder Judicial, algunos integrantes del magistrado que vienen de una carrera política o de puestos públicos, que van a generar mucha atención. Sí, que pudieran ser identificados, ¿no? Sí, a lo mejor. Sí. Pero hay quienes, los que están afuera y que vayan a ser candidatos, que no son conocidos.
La inmensa mayoría, O sea, seguramente. la inmensa mayoría, seguramente, exactamente. E incluso, la inmensa mayoría. aparte de los perfiles, las posiciones. Es decir, esto que es de darlo a conocer a la población, pues incluso desde lo más básico, ¿no? Es decir, este juez, ¿qué funciones tiene? ¿Para qué sirve? Este otro, ¿cuál es su ámbito de competencia? Exacto. Su territorialidad. No va a ser una elección sencilla. No, porque yo no dudo del conocimiento de la ciudadanía, porque me parece que es la más sabia, que son las que toman las decisiones las mayorías. Sin embargo, específicamente en el tema judicial, no es tan sencillo que Nos es un muy ajeno. ciudadano, exactamente, porque son inalcanzables. Han sido figuras inalcanzables para la ciudadanía, no aterrizan. Aparte, no necesitan aterrizar en la sociedad. Los conocen quienes tienen la relación o en el momento de una situación, ¿no? Ahora, ¿cómo incentivar el voto entre la ciudadanía? Lo digo por un aspecto. En las elecciones, afortunadamente, el nivel de votación sí se ha mantenido en un nivel, pero recordemos las convocatorias que se hicieron al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Primero fue Los expresidentes. expresidentes y luego fue la revocación, Y la revocación. de mandato. No tuvieron el éxito esperado. Sí lo vendieron como un ejercicio ciudadano, como hasta con sustento ideológico, pero no hubo participación ciudadana. No, precisamente fueron a votar Sí. básicamente los simpatizantes Exacto. de la 4T. Y hay otro ejemplo, por ejemplo, en el 2019 yo recuerdo una elección muy curiosa para Tamaulipas, en la que solo se eligió al Poder Legislativo, al Congreso local, una elección en la que barrió, por cierto, el PAN, que se llevó 19 distritos, me parece, con una participación ciudadana mínima, no recuerdo si el 30% o una cosa así. Es decir, Es correcto. una elección en la que no se va a votar por alcaldías, por diputados, por gobernador, normalmente suele ser muy poco atractiva para la Frívola, ciudadanía. como es la política. Exactamente. Esa elección, recuerdo que fue de las más bajas ¿Te acuerdas? participaciones, claro, y es donde Acción Nacional logró meter la mayoría de sus diputados. Fue su porque última legislatura fue la con mayoría. última, pero además era para poder emparejar en todo caso para las próximas elecciones y que todas fueran fueran juntas, concurrentes, ¿no? Como ahora exactamente. va a ser también la elección judicial en Tamaulipas, va a estar En la federal y la, en la federal y la local. y la local. Ahora, si tratamos de entrar un poco a la sustancia de la iniciativa, básicamente, Arturo, digo tú que la conoces más a fondo, pues es prácticamente idéntica a la federal, ¿no? Es decir, el procedimiento de selección de propuestas y selección de los candidatos es el mismo, ¿no? Sí, ese procedimiento, uno de los artículos que tiene esta iniciativa es el artículo 109, es el más con 6 apartados, ¿sí? Y es el más abundante en todo caso, el más robusto, donde está centrado el corazón, no solamente de parte de la ley, sino del proceso electoral. Y todos aquellos aspectos que preocupaban de alguna manera a los magistrados. Es decir, a diferencia de la federal, o bueno, en todo caso, el aspecto más sobresaliente que la mano que terminó por construir esta reforma, dijo: todos los magistrados que están en funciones en la actualidad se van. Pero aún así, quienes están en funciones les dan la oportunidad de poder participar en el proceso electoral. Si no llegas a tener una posición, una calificación aprobatoria, entonces lo único que te pueden te pueden decir es que puedes continuar con tu cargo, ¿no? Solamente que debiste haber renunciado antes del 30 de septiembre, por decir. Los magistrados que lleguen a ganar la elección, que hayan entrado a participar y que hayan obtenido de las 10 posiciones las mejores calificaciones, solamente van a regresar al Supremo Tribunal de Justicia a cumplir el periodo que les falta. Es decir, si hoy tenemos un magistrado que le resta un año por el cargo y participa en la elección, en ese momento le sigue faltando un año, pues nada más va a estar en el cargo un año. Que eso sí es diferente a la federal. Y eso es diferente a la federal. Digo que en la construcción que hubo ahí, que son de esos elementos que decidieron, a ver,
pues, en todo caso es un poco más radical, ¿no? Exactamente, de que se van, ya les dijeron, ¿verdad? Sí. Prácticamente, por recordar a un clásico, blindan cualquier continuidad temporal. Y en el caso de los jueces, el escenario es distinto, ¿verdad? También pueden los jueces, los juezas de distrito, los jueces de control pueden participar, los jueces menores pueden entrar también a la elección, y ellos sí iniciarían un nuevo periodo, a pesar de que regularmente los jueces son designados por 3 años y pueden estar también siendo reelectos por decisión del Pleno, ¿verdad? El Consejo de la Judicatura. Aquí hay un elemento además que llama la atención. El Consejo de la Judicatura, que ahora desaparece en el nombre, no en sus funciones, es el Tribunal de Disciplina de Justicia, y van a tener una independencia administrativa o presupuestal para poder buscar esos cargos de elección en su calidad de magistrados, ya no de consejeros. Entonces, esto es importante porque hay gente muy experimentada en esos temas, que son los que se encargan de no solo de administrar, sino de ver el proceso de los trabajos que hacen los jueces para poder investigar, para poder atender las quejas de los ciudadanos. Y también nos vamos a encontrar dentro de ese mismo artículo los reglamentos o el proceso por el que deberán ser designados quienes van a formar parte del órgano administrativo judicial, ¿sí? Que va a estar al lado del poder del Supremo Tribunal de Justicia, y también sus integrantes tendrán calidad de magistrados. Ellos no van a las boletas, no van a ser votados en las urnas. Serán propuestos. Va a ser propuesto, uno de ellos, son 5 integrantes, uno de ellos va a ser propuesto por el Poder Ejecutivo, uno más va a ser propuesto por el Poder Legislativo y será votado en el Pleno para asumir el cargo por las 2/3 partes del Pleno, de los diputados que estén presentes, y 3 más de ellos tendrán que ser elegidos por los magistrados que integren a partir del 1 de octubre del 2025 del Supremo Tribunal. Son los que van a elegir a estos 3 para integrar este órgano administrativo. Que es un órgano nuevo completamente. Es un órgano nuevo, sí, digamos, pero la gran transformación del Poder Judicial también recae en eso. Exacto. Es decir, que todas estas funciones ya no van a recaer específicamente en el Supremo Tribunal. Sí, pero ¿sabes qué? Este apartado que tiene aquí la reforma le permite a este órgano administrativo continuar con el proceso de la carrera judicial, que era uno de los elementos que estaban siendo muy reclamados por la desaparición, y por también por debilitar algunos beneficios laborales de los trabajadores, que no viene en la ley, ¿eh? O sea, en el caso de Tamaulipas no se toca ningún aspecto legal en materia laboral, me refiero, contra los trabajadores que integran actualmente el Poder Judicial. Ahora, la selección de candidatos, esa sí es la misma que en la reforma federal, ¿no? Cada poder hace sus propuestas a través de un comité, ¿entiendo? Sí. Después se hace una cerrazura, digamos, a través de una insaculación. Hay un proceso que es un poco complejo, porque mira, uno de los filtros, van a ser varios filtros en los que se van a enfrentar los aspirantes, sin considerar todavía el mecanismo, los procesos de inscripción que se van a tener que llevar a cabo. De entrada, en un escenario donde ya tengamos, por ejemplo, 500 aspirantes a uno de los 134 cargos que se vayan a poner en disputa el día de la elección. Estos 500 aspirantes van a ser evaluados por un comité estatal para comenzar a hacer el primer filtro. Ellos van a ver quiénes son los que realmente pueden acceder a una candidatura, e incluso a partir de ese momento se puede definir la idoneidad,
si eres idóneo para determinado cargo, para juez del que estás buscando, para magistrado del que buscas ser. De tal suerte que una vez que se depura esa primera lista, pasan, cuando tú te inscribes a determinado cargo, esa depuración de la lista va a pasar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, pero vendrán con propuestas también. El Poder Ejecutivo va a hacer una serie de propuestas y ese poder, el poder, uno de los tres poderes, cada uno de los tres poderes, tendrá también su comité de evaluación interno, que va a ser una nueva depuración para ir clasificando quiénes son los más aptos. Es decir, si tú eres juez, tu carrera, estoy viendo... ¿Y cómo se integrarán esos comités? Esos comités en la ley vienen establecidos para que en el estatal sean personas ciudadanas, profesionales, también propuestos por los tres poderes, en diferentes. Y al interior de cada poder, ¿sí?, el gobernador va a elegir un comité para poder hacer esa evaluación. Otro también. La Junta de Gobierno y otro el Supremo Tribunal. Así es. Y en ese proceso se van a ir... se busca incluso que sean, darle esa fortaleza de independencia, aunque sea un poder el que elija un comité, a sus integrantes, también que tenga un poder de independencia, que vengan gente... tal cual. Total. Es que en esos comités es donde está, digamos, la clave por un lado, el reclamo de la oposición era, bueno, pues quién va a elegir esos comités, van a estar sesgados. Así es. Y por otro lado dicen, no, los comités van a ser ciudadanos o con gente con credenciales suficientes para que... Y van especialistas, y van abogados. Ahí va a estar la clave. Ahora, para pasar un poco a lo político, y eso nos va a dar pie al segundo tema. Evidentemente van a votar en contra PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, como lo hicieron en la federal. Sin embargo, la aprobación está segura, ¿no? En el Congreso, Sin Morena y aliados tienen más de 24 votos. Sí, no, bueno, les alcanza para eso, 27 votos, les alcanza para eso y más. Y yo no creo, salvo las precisiones que hagan desde las comisiones de justicia y de puntos constitucionales, salvo las observaciones o el enriquecimiento que se haga a esta reforma, creo que podrán ser temas para discutir cuando llegue al pleno. Y esto puede suceder seguramente el próximo lunes, el lunes 18 me parece, que puedan aterrizar esta reforma ya dictaminada. Pero ya es un hecho que está aprobada, ¿no? Yo la veo sin problemas, la verdad. Yo sí la veo sin problemas. De lo que sí aspiro es de que puedan considerar algunas propuestas que fueron dejadas en la mesa de los foros. En los foros, claro. Que se presentaron. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, no solamente por el mensaje político, que mostró mucho oficio el presidente del Poder Judicial, sino porque estaba preocupado para que la reforma en Tamaulipas no fuera a afectar a aquellos jueces que están en un periodo de su jubilación de 1 a 5 años, por ejemplo. O sea, imagínate que al entrar la reforma, o sea, todos se van, pero si te faltaban 6 meses por jubilarte o 1 año por jubilarte, ¿pierdes todos tus derechos entonces? O sea, me parece que ese tipo de precisiones va a ser muy interesante verlas ahora en las comisiones. Y bueno, fuera de ahí no vería yo mayor discusión en el Pleno. El mismo Acción Nacional, si de por sí está disminuida el grupo parlamentario y no van 2 de sus integrantes, pues menos peso tiene para poder debatir. Quizás no ganar en los votos, pero... me hubiera gustado o me gustaría ver que a lo mejor la oposición ganara el debate en la tribuna. Sí. Que hiciera algunas observaciones y no lo veo así. Es más, espero no equivocarme, pero los veo hasta desanimados. Sí, debe ser. Esa era mi siguiente pregunta. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Tal cual, pareciera un congreso muy distinto, o sea, una legislatura muy distinta a la anterior por la composición evidente. Es decir, Morena puede, pues prácticamente hacer lo que quiera, para decirlo con claridad. Morena y aliados.
pero tal cual, la oposición luce desdibujada, ni siquiera por dejar un testimonio, ¿no? Pareciera que hacen un esfuerzo. Pues, en primer lugar, a ver, ¿cuándo fue que Ismael, cuándo fue Ismael por su... Hace un mes, ¿no? Bueno, a mitad Sí, del mes a pasado. principios del mes de octubre, como el 15 de Eh, octubre, creo. A ver, por el caso de Ismael, que al inicio todavía se dudaba si iba a rendir protesta, y luego él ahí denunció algunas cosas. El caso de Vicente y Gerardo Peña, que políticamente hablando, pues está disminuido desde hace mucho tiempo por no tener ninguna credencial de alguna victoria electoral. No les veo una forma de hacer frente a Morena, y yo creo que lo que viene, aún estamos en la fase en la que se está revirtiendo todos los candados que puso Cabeza de Vaca, entonces sí hay un punto de acuerdo. Pero yo creo que viendo más adelante en otro tipo de propuestas, por ejemplo la que ya se puso la iniciativa para la de las terapias de conversión, que ya está en discusión, que está en discusión, pero va a haber otras más controvertidas. Yo creo que ahí se va a empezar a ver la verdadera naturaleza morenista, y yo creo que ahí van a empezar los puntos, las fricciones y algunos divisionismos, porque yo creo que en decisiones controvertidas no todos son 4T. Hay algunos que van a votar en contra. Por lo pronto vamos a ver algo muy a favor de Morena, y la oposición yo no le veo ninguna forma en la que puedan, al menos las tres figuras más importantes de la oposición, puedan hacer ruido en esta fuerza. ¿Tú coincides, Arturo? Hay un proceso que creo que Morena va a vivir, y es el proceso natural del desgaste al interior. Cuando se llegue a presentar, en todo caso, una propuesta que incomode a un grupo al interior de Morena, del PT, del Verde Ecologista, que al final solamente tienen rentadas esas siglas, porque son de Morena la mayoría. Creo que ahí es donde se va a comenzar a dar, en todo caso, los debates o las tensiones o las divisiones. Y un ejercicio, o un intento de ejercicio, lo vimos hace algunos días en el Senado de la República con la tal cual de metida chaleco de la presidenta nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Había senadores que no estaban de acuerdo, no estaban conformes con Rosario que lo habían Piedra. mostrado así en su calificación. Y lo habían mostrado, incluso hubo hasta declaraciones. Digo, no sé, Javier Corral, se me viene a la memoria, ¿no? Sí. Y al final votó, pero fue porque ya hubo una presión después, también de sus líderes parlamentarios. Y son las dinámicas internas, ¿no? Y son las dinámicas internas que pueden provocar, en todo caso, en lo local, que podamos ver, no sé, una metamorfosis legislativa, sí. Seguramente, ¿no? En el futuro. Que puede notarse, por ejemplo, cuando venga el temas relacionados con los municipios, es decir, cada quien tendrá sus ligas con algún alcalde o demás. Sí. Sí, puede pasar. A ver, ya ha pasado. No, en la anterior pasó mucho, había mini bancadas al interior de Morena. Sí. Y por más fidelidad, por más pertenencia que ellos aseguren de estar todos en un grupo, pues al final tienen intereses particulares, y en los municipios principalmente donde se hace. No, y cuando se vengan los procesos internos, no solamente para los jueces, que seguramente además vamos a ver un escenario en donde habrá influencias de la clase política de Morena para ir perfilando también a sus candidatos, porque ese es el riesgo que tiene esa elección. Seguramente habrá diputados locales que van a querer también influir, pero lo van a hacer también, y va a verse, o se va a notar más su proceso de diferencias al interior cuando se vengan los procesos locales para las elecciones de alcaldes, también de diputados, yo creo que, y no se diga para el gobernador. Y viene otra reforma federal importante que la aplazaron, la iban a discutir esta semana, la pasaron para la próxima semana, que es la de desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que también en la redacción de esta iniciativa obliga a los estados a homologar, lo cual implicaría desaparecer el Instituto Tamaulipeco de Acceso a la Información. También va a ser un tema interesante al interior de
Pues de la bancada de Morena, porque la otra... Exacto. No pinta. Y habrá que ver, mira, Acción Nacional en el Congreso del Estado y la diputada del PRI están asumiendo en algunos temas de reformas constitucionales un mismo discurso que lo estamos viendo a nivel nacional. Sí. Ahí no tenemos diferencia. Habrá que ver en todo caso con qué aspectos nos puede sorprender el Ejecutivo dentro de sus reformas. Aquí lo que me llama la atención en esta parte en la que, digo, yo no estaría de acuerdo en la desaparición, la verdad. Es el INAI. Son 7. COFESE, el CRE, la regulación de energía, COFETEL. Sí, son 7 en total, no recuerdo cuál otro. Son varios. El tema aquí es que Morena tampoco se ha encargado de saber comunicar cuál es el verdadero fondo de esta reforma. Es decir, no desaparecen como tal, desaparecen sus nombres, pero no la operatividad o la función que tiene actualmente en la ley. Sin embargo, el que esa operatividad o, por decir, no sé, desaparece el INAI, ¿sí? Como figura, pero sus funciones se van a mantener a través de una secretaría, ¿no? Bueno, recientemente la presidenta tuvo que aclarar, por ejemplo, una herramienta que es muy útil para nosotros, la Plataforma Nacional de Transparencia, para conseguir información. Tuvo que salir a decir la presidenta, garantizar ella que a pesar de la reforma, la plataforma no va a desaparecer, es decir, va a ser operada por otra dependencia. Exacto. Y cada dependencia, como la SCT, también tendrá sus funciones en materia de transparencia para respetar los órganos que vigilan la materia de energía, Pemex, va a haber, y habrá que ver cómo se aterriza en el caso de los estados, ¿no? Porque ahora tendrán una carga adicional, que me imagino yo, la Contraloría, por decirlo así, tendrá una función al respecto. Ahora, cabe señalar, se está legislando el futuro de los organismos autónomos, pero si bien el sexenio pasado, el sexenio de Manuel López Obrador, una de sus principales, su talón de Aquiles, por decirlo, fue que los dejó paralizados. Y fue deliberadamente, como pasó en el INAI. No, el presidente mismo lo decía. Su intención siempre fue esa. Entonces, ya no están funcionando. Aquí el debate es, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, tal cual lo que dice Arturo. Que se cumpla esto de que sus funciones van a ser absorbidas por las secretarías, lo cual no parece sencillo, pero bueno, habrá que esperar y revisar que así sea. Sí, yo no lo veo sencillo, la verdad, también, porque después te vas a encontrar en las solicitudes, manteniendo el tema sobre el INAI o el ITAI, la solicitud de información, en el momento en que el Estado te la niega, tienes que saltar a otra instancia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué instancia lo va a hacer? ¿Qué va a pasar? Aquí en el caso del Estado, cuando la información no tienes acceso a la información, tienes dos aspectos: saltar al ITAI, y si después de ahí no estás satisfecho, te vas al INAI. Bueno, pero es el último recurso, ¿verdad? Para que la audiencia lo entienda un poco mejor, en el INAI y en el ITAI, si tú solicitas información y no te pareció tu respuesta o te negaron la respuesta, tú puedes tomar un recurso de revisión, que en este caso era mediante la institución, para que la autoridad, y resolvían a favor o en contra tuyo. Si resuelven a favor, la solicitud tenía que ser tal cual tú la habías pedido. Es correcto, ese es el mecanismo. Y también hay que decirlo, digo, más allá de los dispendios evidentes, de seguramente muchas fallas por corregir que ha tenido el INAI, que aparte están a la vista de todos, pues también hay que decirlo que gracias a esta plataforma que se fue creando con el paso de los años, pues se han dado a conocer grandes temas para la vida pública de México, es decir, de información obtenida a través de transparencia, se ha conocido casos que de alguna manera han transformado la vida pública de México, así es que sí será interesante ver, bueno, primero que se apruebe en lo federal y ver cómo se aterriza en Tamaulipas esta reforma. Compañeros, no sé si quieran agregar algo. Pues bueno, me parece que Tamaulipas está siendo el primero que agarra la bandera en aspectos para reformar y para avalar también reformas constitucionales que llegan del Senado. Me parece que políticamente el gobernador
y el Congreso en Tamaulipas van alineados Es un mensaje. con la presidenta, y es un mensaje político que te habla también de los acuerdos que se están tomando a nivel nacional, y que si nosotros hemos visto al gobernador en la Ciudad de México, me parece que ese es el resultado, lo que hoy estamos viendo, el tener reformas que son sí polémicas, a lo mejor sí debatidas, discutidas, criticadas, pero la mayoría en este momento es quien está predominando en el escenario las decisiones, y en esas mayoría se encuentra también. Y es el resultado además de haber ganado la elección como se ganó en el 24 y antes en el 22, pues le da al gobernador y al ejecutivo la posibilidad de avanzar con esta agenda propia, ¿no? Y que pueda aterrizar más rápido, porque los tres poderes mantienen una armonía que en otros estados de la República, por ejemplo, es muy difícil que se logre. Bueno, ahora aspiramos a que las cosas marchen así, que para mejorar. Que eso de resultados, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el caso de la Procuración de Justicia, lo decía ahí en una columna, el año que entra empieza el proceso para renovar la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía Anticorrupción pues ya está alineada, la UIFE, ni hablar, el Poder Judicial, entiendo yo que en el 25 también se va a reconfigurar. Bueno, pues teniendo todo esto a tu favor, pues lo que se espera desde luego es que haya resultados ya en términos de procuración de justicia, sobre todo en el combate contra la corrupción, que es un pendiente ahí. Sí, como decía Poncho hace unos momentos, también han estado eliminándose todos aquellos obstáculos legales que sembró el anterior gobierno para tener ahí pues sus nichos de protección, ¿no? De protección política y jurídica y económica incluso, para poderse seguir blindando hasta llegar un momento en que ya no se pudiera actuar jurídicamente contra ellos. Hoy se está eliminando, son uno de los aspectos que vemos, ¿verdad? Y que hay cosas muy debatibles, hay leyes que seguramente no la ven bien muchos opositores, pero hoy nos damos cuenta al paso de los meses, de los años después de esta elección federal, en dónde estaba la oposición. Finalmente la cúpula de la oposición se salvó y se quedó a gusto, está contenta con sus posiciones en el Senado, en el Congreso Federal, en los congresos locales. Aquí mismo la oposición, en su momento, desde el Congreso del Estado, decidió acomodar a todas sus legisladoras en ayuntamientos como regidores, a sus legisladores como regidores, en cargos donde todavía tenían algún ingreso, por lo menos. Ahí están. O sea, ellos se cuidaron, las cúpulas se cuidaron, el grupo político como oposición que es hoy, se cuidó y se mantiene dentro de los presupuestos, pero no con la gente. No tiene un discurso para poder ver que pueda ser un contrapeso. Y eso es lamentable también, porque realmente se requieren contrapesos. Sí, para una democracia sana sería bueno también tener partidos de oposición sólidos, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Un gusto saludarte, Miguel, Alfonso. Un gusto. Y gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos en la próxima.